La Guerra Civil Española. A primera vista parece un conflicto sencillo, ¿verdad? Republicanos contra los nacionales de Franco. Pero si rascamos un poco la superficie, en el bando republicano se estaba librando otra batalla, una lucha oculta y a muerte por el alma de España. Y no era contra el enemigo fascista, sino entre los que se suponía que eran aliados. Y ahí está la gran paradoja, la pregunta que lo lía todo. ¿Cómo es posible que dos grupos que combatían a un enemigo común acabaran disparándose entre ellos en plena calle? La respuesta, la verdad, es una de las claves más trágicas y decisivas de la derrota republicana. A ver, para entender esto, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que el bando republicano era un bloque unido. Para nada. Era más bien una coalición muy incómoda, llena de facciones, con dos visiones para el futuro de España que eran sencillamente incompatibles. O sea que sí, luchaban contra Franco, pero a la vez libraban una batalla ideológica interna para ver qué modelo de país imponían si ganaban. Vale, vamos al medio del asunto. Por un lado, teníamos a los anarquistas, sobre todo a la CNT-FAI. Su lema era clarísimo: revolución ahora. Para ellos, la guerra era la oportunidad de oro para destruir el capitalismo y el Estado, y había que hacerlo ya. Y por otro lado, estaban los comunistas del PCE, con el apoyo de la Unión Soviética, que decían, un momento, quietos todos. Primero, ganar la guerra. Su estrategia era aparcar cualquier cambio radical y centrar hasta el último gramo de energía en una victoria militar organizada. Es que eran dos mundos, dos formas de ver las cosas, que no podían coexistir. Imposible. Vamos a empezar por la visión anarquista. Para ellos, la guerra y la revolución iban de la mano, eran la misma cosa, no se podía esperar, así que se lanzaron, en mitad de todo el caos, a construir su utopía. Su ideología era el anarcosindicalismo. Suena un poco a rollo teórico, pero la idea en el fondo es bastante directa. Que los trabajadores, organizados en sus sindicatos, tomaran el control de todo. De las fábricas, de los campos, de los servicios. El objetivo final era una sociedad sin gobierno, sin jefes, sin policía. Autogestionada por la propia gente, vamos. Y ojo, que esto no se quedó en el papel, ni mucho menos. En sitios como Cataluña y Aragón lo pusieron en marcha de verdad. Los trabajadores se hicieron con el control de las fábricas de Barcelona, lo reorganizaron todo. En el campo aragonés crearon colectividades agrarias que, según algunos informes, llegaron a aumentar la producción un 50%. Es una locura. Se crearon nuevas clínicas, bibliotecas, se mejoró la seguridad. Fue, de verdad, una de las mayores revoluciones sociales a gran escala de la historia moderna. Pero claro, aquí viene el gran pero. A pesar de toda esa energía, de ese fervor, había un problema de base: la falta de un plan centralizado, de una estrategia unificada. Y esta cita de un grupo anarquista radical, los amigos de Durruti, es de una honestidad brutal. Lo dice todo. Tenían la pasión, tenían a la gente, pero les faltaba una dirección clara. Y esa debilidad, sus rivales, los comunistas, la iban a explotar sin piedad alguna. Venga, vamos ahora al otro lado del ring, el Partido Comunista de España, el PCE. Y es que ellos jugaban a otra cosa totalmente distinta. Lo suyo era el poder, el pragmatismo y una disciplina de hierro que venía dictada directamente desde Moscú. Su gran estrategia fue la del Frente Popular, una idea impulsada, como no, por Stalin. ¿Y en qué consistía? Pues en algo muy listo: vamos a dejar el rollo de la revolución para más tarde. Ahora lo que toca es crear un frente antifascista súper amplio, donde quepa todo el mundo. La clase media, los pequeños propietarios, los republicanos moderados. El mensaje era potente y sobre todo fácil de comprar. Primero se gana la guerra, luego ya veremos. Y la verdad es que esta estrategia les funcionó de maravilla. Se vendieron como los defensores del orden y la propiedad, justo lo contrario del caos anarquista. Y lo más importante, eran el único canal para la ayuda militar soviética, que era absolutamente vital. Y claro, eso les dio un poder inmenso. Les permitió montar un ejército disciplinado y empezar a atraer a un montón de gente que solo quería una cosa: derrotar a Franco. Y este gráfico, habla por sí solo. Fijaos en el salto. Al principio de la guerra, el PCE era un partido más bien pequeño, con unos 40.000 afiliados. Unos pocos meses después, ¡boom!, se disparan a más de 250.000. Un crecimiento espectacular que nos dice hasta qué punto su mensaje de orden y victoria estaba calando en la gente. Vale, entonces, para que quede todo claro antes de que estalle el conflicto, esta tabla lo resume perfectamente. Por un lado, los anarquistas. Su base son los obreros. Quieren la revolución para allá y no se fían un pelo de la URSS. Por el otro, los comunistas. Buscan el apoyo de la clase media, su único objetivo es ganar la guerra, y siguen las órdenes de Moscú. Vamos, que eran el agua y el aceite. Estaba claro que tarde o temprano iban a chocar. Y toda esa tensión que llevaba meses y meses cociéndose a fuego lento, al final explotó. Y lo hizo en mayo del 37, en las calles de Barcelona. Lo que pasó allí fue literalmente una guerra civil dentro de la propia guerra civil.
La chispa que encendió la mecha fue el asalto a la Telefónica. Ese edificio, que estaba controlado por la CNT, era todo un símbolo del poder obrero anarquista en la ciudad. Cuando la policía, controlada por los comunistas, intentó tomarlo, para los anarquistas eso no fue una simple redada. No, eso fue un golpe de Estado en toda regla, un ataque directo para acabar con su revolución. Y la respuesta fue instantánea y brutal. Durante casi una semana, Barcelona fue un auténtico campo de batalla. Barricadas por todas partes, tiroteos. En un lado, los anarquistas y sus aliados del POUM, que eran marchistas pero antiestalinistas, y en el otro, los comunistas y las fuerzas del gobierno. La lucha fue encarnizada, y solo paró cuando el gobierno republicano mandó desde Valencia a miles de guardias de asalto que simplemente aplastaron la resistencia. Pero aquí viene lo más trágico de todo. Esta cita es desgarradora y revela el drama de la situación. Los líderes anarquistas, para intentar evitar que la cosa fuera a más, ordenaron a su gente que dejara de disparar. O sea, imaginemos la escena. Estás en una barricada, te están friendo a tiros tus supuestos aliados y tus propios jefes te dicen por teléfono que no te defiendas. La rabia, la sensación de traición, tuvo que ser algo indescriptible. Y el coste humano fue espantoso. Alrededor de 1000 personas murieron en esa semana de lucha fratricida. 1000 bajas. Y no a manos de las tropas de Franco, no, murieron a manos de otras fuerzas del mismo bando republicano. Las jornadas de mayo terminaron con una victoria aplastante de los comunistas. Pero si lo pensamos bien, ¿quién ganó de verdad esta guerra interna? A la larga, se podría decir que el único que salió ganando fue el propio Franco. Las consecuencias para la República fueron sencillamente catastróficas. El PCE aprovechó la jugada para hacerse con el control total. El PUM fue declarado ilegal y su líder, Andreu Nin, fue secuestrado, torturado y asesinado por agentes de Stalin. Miles de anarquistas acabaron en la cárcel. La revolución social fue aplastada, pero no por los fascistas, sino por los comunistas. La moral del bando republicano, como es lógico, se vino completamente abajo. Y si alguien tiene alguna duda, esta confesión de un propio miembro del Partido Comunista, Fernando Claudín, es la prueba del algodón. Él mismo lo reconoció. Al reprimir a los otros grupos, lo que hicieron fue abrir una brecha enorme entre la clase trabajadora y debilitar de forma fatal la capacidad de lucha de la República. Se pegaron un tiro en el pie, pero en el peor momento posible. Y esta comparación final es, yo creo, la clave de todo. Mientras el bando republicano era un lío, un batiburrillo de ideologías que se peleaban entre sí, que libraban su propia guerra interna, el bando nacional, con sus diferencias, que las tenían, consiguió algo fundamental: cohesión ideológica y sobre todo un mando único bajo Franco. Supieron aparcar sus disputas por un objetivo común. Así que la conclusión es bastante clara. La República no solo luchaba en un frente contra Franco, luchaba también en otro frente, contra sí misma. Y esa división, toda esa energía y esas vidas perdidas en peleas internas fue una herida de muerte, una herida que contribuyó de forma decisiva a su derrota final. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de la Guerra Civil Española. Cuando te enfrentas a un mal mayor, a la tiranía, ¿qué es más importante? ¿Unirse todos bajo un objetivo práctico aunque tengas que tragarte tus ideales? ¿O es precisamente la lucha por esos ideales, por esa pureza ideológica, lo que le da sentido a la resistencia? Es el gran dilema que destrozó al bando republicano. Y la verdad, es algo sobre lo que merece la pena pararse a pensar.